¿Qué es lo que tienen en común el Balón de Oro, el Nobel, un Oscar y la Orden del Mérito Civil? Si bien a nadie se le escapa el hecho de que tanto el Balón de Oro como el Oscar o el Nobel son premios concedidos por diferentes organizaciones en reconocimiento a un trabajo, un servicio o unas determinadas cualidades, puede que, sin embargo, no tengamos tan claro que la Orden del Mérito Civil no es sino otro galardón. Un galardón otorgado, en este caso, no por una institución privada, sino por el Estado, con la intención de premiar méritos excepcionales de carácter civil que redundan en beneficio de la sociedad. Teniendo en cuenta que esta orden es una de las principales condecoraciones que otorga el Estado español, podemos inferir el grado de desconocimiento que la sociedad tiene de nuestro actual sistema premial, mecanismo indispensable de todo Estado democrático a la hora de fortalecerse como tal, estableciendo vínculos de gratitud con la ciudadanía. Los méritos deben ser premiados porque los servicios que se hacen a los particulares o al Estado exigen agradecimiento. Cuando se hace un servicio a un particular o un favor, el particular lo agradece. Cuando se hace a la sociedad, quien tiene que agradecerlo es el Estado, representado por el gobierno. De manera que las condecoraciones en realidad son expresiones de gratitud. En todas las medallas podría poner la palabra gracias, porque eso es lo que significa una condecoración. Y además de agradecimiento, lo que supone también toda condecoración es un estímulo para seguir actuando bien, para seguir sirviendo a la sociedad. De manera que las condecoraciones son un instrumento muy útil al Estado para fomentar las actividades que benefician a la sociedad en su conjunto. Claro, es indispensable que las condecoraciones se concedan con justicia y con oportunidad. Es decir, hay que conceder las condecoraciones a quienes la merezcan, sin favoritismos personales. Y luego tiene que ser oportuna, tiene que ser en el momento en que una persona ha realizado un servicio. Está muy generalizada la costumbre de conceder condecoraciones póstumas cuando una persona ha muerto. No, mire usted, eso ya es tarde. No va a disfrutar la condecoración, no va a ser receptor de ese agradecimiento del gobierno. Hay que hacerlo en vida. A los muertos no se les puede ni quitar condecoraciones como se está haciendo ahora, ni se les debe dar condecoraciones, porque la persona, mientras vive, es cuando puede recibir o cuando puede ser privada de condecoraciones. Desde los torques celtas a las falerae romanas, las condecoraciones han expresado y representado desde la antigüedad, a lo largo del tiempo y en todas las culturas, el agradecimiento de los líderes de una comunidad para con aquellos miembros destacados de la misma. Desde que el mundo es mundo, todos los caudillos y soberanos han solido premiar a sus colaboradores y a los héroes de su bando, los han solido premiar con distinciones. Estas distinciones generalmente siempre tienen un contenido material, es decir, ya sea en el reparto del botín, en el repartimiento de los territorios conquistados o en otro tipo de ventajas económicas y fiscales. Pero con las condecoraciones nos encontramos con un mundo completamente distinto, porque ya no se trata solamente de premios, se trata de que ya no tienen contenido material, es una cuestión meramente honorífica y simbólica. Y estas condecoraciones son bastante recientes, porque son del siglo XIX. Es cuando entonces empieza a premiarse el mérito, pero con un sistema que ha llegado hasta nosotros, que es un sistema gratis, gratuito, porque no hay ventaja económica ninguna. Y estas condecoraciones surgen ya en el siglo XIX, las más antiguas, como Carlos III, aunque había tenido otra época anterior, en el XVIII, pero Isabel la Católica, San Fernando, etcétera, etcétera, hasta llegar al momento actual con la proliferación verdaderamente impresionante del siglo XX-XXI. Con la llegada de la Ilustración se comenzó a poner en duda la eficacia del sistema penal heredado del antiguo régimen. De la misma manera, se comenzó a especular con la posibilidad de implementar otro sistema que premiara las buenas acciones. El intento de sistematizar el derecho premial español no terminó nunca de fructificar del todo, reduciéndose este a un conjunto de leyes antiguas a las que cada nuevo gobierno fue añadiendo normas y regulaciones. Con el paso del tiempo, varias iniciativas trataron, sin demasiado éxito, de poner fin al caos legislativo,
reflejo del no menos turbulento panorama político y social durante los siglos XIX y XX. De esta manera, atravesando todo tipo de avatares, el no siempre ordenado conjunto de normas, en ocasiones difíciles de encajar en el ordenamiento del Estado, ha conseguido perpetuarse hasta la actualidad. Cada Estado europeo tiene un régimen normativo premial diferenciado. No existe un régimen único, ni muchísimo menos. Sí existen similitudes en algunos casos, pero estas similitudes vienen dadas por motivos prácticos y por motivos históricos. Bien, el régimen de las condecoraciones, el régimen premial, tiene siempre unas raíces históricas, y así procede que nos encontramos con algunas condecoraciones que son de origen medieval, mientras que otras son de origen o de creación muy reciente. Esta antigüedad en las condecoraciones marca de alguna manera una cierta, digamos, estructura de categorías dentro de las mismas, pero no siempre sucede. En el caso de las condecoraciones tenemos siempre que acudir a la realidad práctica de cada Estado sin hacer generalizaciones. Bien es cierto que últimamente, digamos que en los últimos 50 años, quizá un poco más, se ha venido operando una cierta tendencia a unificar en cada país por separado el régimen premial. Con la intención de investigar y contribuir a la mejora y el desarrollo de esta parcela del ordenamiento jurídico, nace la sección de Derecho Premial de la Real Academia de Jurisprudencia y Legislación de España. El derecho premial puede definirse como una parcela del ordenamiento jurídico que tiene por objeto la regulación de todos los aspectos relacionados con la concesión, disfrute e incluso revocación o supresión de todo tipo de honores, reconocimientos y dignidades concedidos de acuerdo con la legislación. Una legislación que no es menor, puesto que la propia Constitución reconoce al rey la competencia, el derecho para otorgar condecoraciones, dignidades, honores y condecoraciones de acuerdo con las leyes. A partir de ahí hay una gran legislación, un gran volumen de disposiciones jurídicas que probablemente no esté demasiado cohesionado o demasiado trabado, y esa es una de las metas que se ha propuesto esta sección de Derecho Premial de la Academia. Esto no es algo novedoso, no es algo que haya surgido en los últimos años, sino que tiene arraigo a lo largo de la historia. Hace muchos años, en los años 80, descubrí un texto entre los papeles del conde-duque de Olivares, por lo cual se lo atribuyo a él. En concreto, este documento es de 1625, que dice lo siguiente: sin castigo y premio no es posible conservarse las monarquías. Aquí nos encontramos con ese aspecto dual de instrumentos del gobierno para el buen funcionamiento de una sociedad política: los castigos y los premios. Joaquín Francisco Pacheco, un gran penalista que fue presidente de esta casa, de esta Real Academia, en un decreto que intentó poner coherencia a esta cuestión importante, repito, de los honores y distinciones, decía en el preámbulo de su decreto lo siguiente: la posesión y la oportuna dispensación de los honores han sido siempre uno de los más útiles y abundantes tesoros del gobierno. Y finalmente el último texto, el que más me ha atraído, pertenece a otro presidente de esta corporación,
de José Castán Tobeñas. En 1915, siendo un jurista muy joven, escribió lo siguiente: la justicia del porvenir será justicia reparadora y justicia premial. ¿Qué quería decir con esto? Que no basta con los castigos, va algo más allá. El que comete alguna infracción no solo debe ser castigado, pero sobre todo debe reparar aquello que haya podido dañar. Y naturalmente el otro factor, el premiar ¿qué? La virtud, las buenas acciones. Eso es lo que crea una sociedad. Por eso el derecho premial, conjunto de normas que regulan la concesión de honores y distinciones, condecoraciones, en realidad también tiene una finalidad más alta, más elevada, un trasfondo, incluso un espíritu, que es identificar la virtud, al virtuoso. Aunque muchas veces pasen desapercibidas para gran parte de la ciudadanía, es conveniente a la hora de hacer más accesible nuestro sistema premial a la opinión pública fijar las diferencias entre conceptos como los de orden, condecoración y medalla. En una orden, la persona agraciada con ella ingresa en una hermandad de agraciados. Este acto le implica una serie de compromisos de futuro para con la orden, de carácter institucional, cultural o asistencial. Además, las órdenes tienen una estructura corporativa y tienen unos órganos de gobierno propios. En la orden, la insignia o distintivo de la orden tiene un carácter secundario, mientras que en la condecoración la insignia resume y da cuerpo a la propia distinción. En este caso, a diferencia de la orden, el condecorado no tiene obligaciones para con las personas distinguidas con la misma condecoración. Por último, las medallas normalmente se crean para rememorar algún acontecimiento de carácter político relevante, como podría ser, por ejemplo, la coronación de un rey o una victoria en una campaña militar. Desde la propia Real Academia de Jurisprudencia y Legislación se pone de manifiesto la necesidad de dar a conocer el procedimiento de concesión de las condecoraciones, como primera medida a la hora de concienciar sobre la importancia y funciones del sistema premial. Este procedimiento en el fondo es muy sencillo. Todo gira en torno a lo que se llama la Cancillería de las órdenes, que están normalmente cada una en un ministerio, y algunos ministerios que tienen dos condecoraciones encomendadas. El canciller suele ser el subsecretario del ministerio, de manera que el origen de las condecoraciones, si no parte de una iniciativa propia del propio gobierno, procede o de sugerencias de particulares o de instituciones que van dirigidas a la Cancillería de la orden correspondiente. La Cancillería, claro, hace las averiguaciones y las comprobaciones oportunas sobre los méritos que se han presentado, y a continuación lo eleva al ministro para que decida efectivamente su concesión. Entonces aquí ya depende del grado que tenga la condecoración. Si es el grado máximo, si es una gran cruz, el ministro correspondiente tiene que presentarlo ante el Consejo de Ministros para que sea el Consejo de Ministros quien lo otorgue, y si es de grado inferior, normalmente es el propio ministro el que lo otorga. Pero en todo caso, sea el gobierno, sea un ministro, las condecoraciones todas se conceden en nombre del rey, porque el rey es el origen de las condecoraciones, lo dice expresamente la Constitución en el artículo 62, de manera que todas las, tanto órdenes ministeriales como decretos de concesión y los propios diplomas de concesión que se entregan al condecorado deben expresar su verdadero origen, que es la persona del rey. Más allá de la proliferación de órdenes y condecoraciones, existe un consenso inequívoco a la hora de situar la insigne Orden del Toisón de Oro al frente de nuestro sistema premial. Esta orden fue creada por el duque de Borgoña en 1430 y su maestrazgo lo disciernen los reyes de España. Es desde luego la orden o distinción civil más importante de nuestro ordenamiento jurídico, y quizá podemos afirmar sin ninguna exageración que la más importante del mundo. Inmediatamente después, en cuanto a prestigio y raigambre histórica, debemos de situar las dos órdenes
civiles que nacieron al mundo del derecho en el antiguo régimen, pero que han sobrevivido hasta nuestros días, que son la Orden de Carlos III, creada en 1771, y la Orden de Isabel la Católica, creada en 1815. Y luego, en el siglo XX, en la primera mitad del siglo XX, se fueron creando lo que se ha venido a llamar las órdenes departamentales o ministeriales, que distinguían o premiaban méritos más bien sectoriales. La Orden del Mérito Agrícola o la Orden de San Raimundo de Peñafort o de San Alfonso X el Sabio, que premian méritos relacionados con la justicia y la cultura respectivamente. Lo que ha ocurrido es que estas últimas décadas se han creado un sinfín de condecoraciones y órdenes hasta un punto verdaderamente injustificado. España tiene en este momento nada menos que 46 condecoraciones y órdenes civiles, dependientes exclusivamente del Gobierno, de la Administración General del Estado, sin contar las condecoraciones autonómicas y locales, lo cual es un número absolutamente disparatado si lo comparamos con los países de nuestro entorno cultural y geográfico. Respecto a las principales condecoraciones militares, nos encontramos con la Cruz Laureada de San Fernando y la Medalla Militar Individual, ambas categorías de la Real y Militar Orden de San Fernando. La Cruz Laureada de San Fernando se concede por actos de valor heroico, generalmente que han sucedido en campaña, aunque también, de forma excepcional, se puede conceder por méritos realizados siempre y cuando exista esa conducta heroica en tiempo de paz. Y luego, por méritos muy distinguidos, se concede la medalla militar. Otra de las órdenes del sistema premial militar es la Real y Militar Orden de San Hermenegildo, que premia la constancia en el servicio, así como una dilatada carrera profesional y de impecable conducta. Luego existen otra serie de condecoraciones que se conceden en tiempo de paz o en tiempo de guerra. La máxima condecoración, las máximas condecoraciones que se pueden conceder en tiempo de paz son la medalla del ejército, la medalla naval y la medalla aérea. Más frecuentes son las cruces al mérito militar, naval y aeronáutico, condecoraciones con dos categorías, la de la Cruz y la de la Gran Cruz para oficiales generales. A estas condecoraciones, que no conceden ningún privilegio más allá del honor de portarlas, hay que sumar las que conceden por operaciones de carácter internacional en misiones de paz o humanitarias los organismos internacionales de los que el Estado español forma parte. Todas las condecoraciones militares están abiertas a civiles. Las que son por heroísmo en tiempo de guerra, pues lo puede cometer un civil, lo puede ser acreedor de esa recompensa, tanto civiles como militares. Y por supuesto las que se conceden en tiempos de paz, que son las que, como decía, las cruces al mérito militar, naval y aeronáutico, se conceden además con bastante frecuencia a personal civil. ¿Por qué no son conocidas las condecoraciones? Pues porque en el fondo hay un cierto ocultismo. Todas las condecoraciones deberían publicarse, deberían ser conocidas. Y quienes deben transmitir ese conocimiento a los ciudadanos es, como siempre, los medios de comunicación. Sería un buen servicio al Estado que los medios de comunicación hicieran públicos los actos solemnes de entrega de condecoraciones y a la vez, absolutamente a la vez y al tiempo, se expusieran los méritos que esas personas han contraído con la sociedad, de manera que se vea la equivalencia que debe existir siempre entre los méritos contraídos con la sociedad y la retribución que el Estado concede por esos médicos por esta vía de la condecoración. El sistema premial español es un gran desconocido y a mi juicio ello no se debe a la falta de información o la falta de implicación de los medios de comunicación, televisión, prensa, radio, etcétera, sino que yo creo que a esto contribuye el hecho de que exista una gran diversidad de medallas, órdenes
y condecoraciones, es decir, prácticamente todos los ministerios, todas las comunidades autónomas, diputaciones, la mayor parte de los ayuntamientos, conceden premios, distinciones, medallas, y por lo tanto el esfuerzo mediático que ello supone, pues al final se diluye mucho, es un esfuerzo que queda muy diluido, muy disperso, y claro, la opinión pública al final pues no identifica claramente el premio y las personas premiadas. A mi juicio habría que resolver este tema abordando al menos 3 soluciones con cierta urgencia. La primera, suprimir, podar la floresta de condecoraciones civiles que hay en España, manteniendo las más antiguas y prestigiosas, el Toisón, Carlos III, Isabel la Católica, y las departamentales más arraigadas, y transformando la Orden del Mérito Civil en la gran orden nacional, digamos, laica y democrática al estilo de la Legión de Honor francesa, y suprimiendo todas las demás, manteniendo, por supuesto, los derechos de las personas que ya hubieran sido agraciados con ella. En segundo lugar, yo creo que convendría crear una cancillería de condecoraciones y órdenes, quizás dependiente de Presidencia del Gobierno, al frente de la cual podría estar un delegado regio, que con los medios humanos y materiales suficientes coordinara toda la actividad premial del Estado y las propuestas que pudieran elevar los diferentes ministerios. Y en tercer lugar, yo creo que la Corona debe de reafirmar su condición de fuente de honores que viene sancionada en nuestra Constitución y de alguna manera vigorizar ese poder directivo y simbólico en estas materias, quizás a través pues, de unas ceremonias de imposición por parte de Su Majestad el Rey de estas condecoraciones en el Palacio Real, de manera que no solamente las personas próximas al poder o la clase política, sino el ciudadano anónimo que ha desplegado una actividad meritoria, pues pudiera sentirse recompensado en una ceremonia con una cierta rango protocolario y sobre todo con sentido de Estado y un sentido ceremonial que en este momento no existe. Esta es una tarea, la de que nuestro derecho premial se despoje de las connotaciones políticas y partidistas, que la ciudadanía perciba que las condecoraciones son una herramienta que el Estado tiene como muy importante factor de cohesión social y territorial, y que si las condecoraciones están sabiamente administradas pueden ejercer un influjo muy civilizador en cualquier sociedad democrática.